Listo, Mojito, empezamos. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por su puntualidad. Comenzaremos este foro en 5 minutos. Buenas tardes con todos. Empezaremos este foro a las 4:05. Salud. Gracias.
Buenas tardes y bienvenidos. Con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, que permitan tener relaciones laborales justas y que eliminen las barreras para la formalización del empleo, el Ministerio del Trabajo inició el Diálogo Nacional por el Futuro del Trabajo en el Ecuador, Juntos por el Trabajo. En este contexto hemos realizado varios encuentros desde el mes de agosto y hoy estamos muy emocionados de presentar nuestro primer foro con un experto internacional, el futuro del trabajo en Ecuador y el mundo. Saludamos a Yesae Navarrete, subsecretaria de Trabajo, quien esta tarde nos acompañará como moderadora del encuentro. Presentamos a nuestro ponente, Néstor Márquez. Él es argentino, actualmente reside en México, es Top Voice LinkedIn Latam y Top Corporate Influencer Entrepreneur en español 2019. Como consultor, emprendedor, autor, columnista, profesor e investigador, cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas como negocios, marketing, tecnología y manufactura. Es Executive Partner and Founder del Future Experts Institute for Exponential Growth y la Nueva Normalidad en LinkedIn Life. También tiene experiencia en la docencia como profesor y coordinador académico del Tecnológico de Monterrey, Pan American Business School en Centroamérica, ENAE Business School, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, IEF España, entre otros centros de educación en Argentina, Colombia y México. Bienvenido, Néstor, a Gracias, este muy buenas foro. tardes, María José, un gusto. Queremos agradecer a la Universidad San Francisco de Quito, a Mateo Granja y Felipe Guzmán, estudiantes de Derecho, quienes estarán realizando el memorial técnico de este evento. Además, saludamos a los medios de comunicación y todos quienes se han sumado a este encuentro que busca contar con perspectivas claras que permitan mejorar las condiciones laborales del país. Asimismo, agradecemos sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. Cualquier inquietud o consulta, por favor, les pedimos que la remitan a través de este chat. En este momento damos las palabras a Yesae. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, María José. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por aceptar esta invitación para ser parte de este importante proyecto que está promoviendo el Ministerio de Trabajo. Más ahora que necesitamos más que nunca el trabajo en conjunto con el análisis de forma técnica. Bueno, vamos a arrancar con esto. No sé, María José, si me puedes ayudar compartiendo, por favor, la presentación, un poquito para entrar en el contexto. Muchas gracias. Bueno, esta charla y estos eventos que estamos realizando se encuentran enfocados dentro de la necesidad del diálogo nacional por el futuro de trabajo en el Ecuador. ¿Cuál es el eje y el objetivo que queremos generar? Es que todos los actores de la sociedad ecuatoriana aportemos de forma activa para preservar y crear nuevos empleos en el sector privado. Avancemos, por favor. Sigamos. Aquí tal vez creo que es muy importante compartir los datos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha sacado. El Ecuador actualmente tiene una población total de 17.575.650 personas. La población económicamente activa supera los 7 millones de personas. La tasa de desempleo pudimos observar que después del impacto de la pandemia de COVID en Ecuador, que no ha sido ajena a ningún país de la región ni del mundo en sí mismo, creció y actualmente nuestro país tiene una tasa de desempleo de 13,3%. Sí, avancemos, por favor. Podemos ver que el desempleo se disparó no solamente en el Ecuador, como más adelante podremos conversar con Néstor. Antes ya teníamos una situación económica complicada. La pandemia de COVID fue inesperada e impactó de forma negativa no solo al Ecuador, sino a muchos países de la región. Vemos que el número de personas de población ocupada a desocupada se incrementó en la región y producto del COVID también los países y los gobiernos fueron tomando medidas que se adaptaban a sus realidades económicas. Avancemos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles fueron las principales medidas laborales que se fueron implementando en los distintos países de la región? Bueno, teletrabajo como tal para que las personas con un protocolo de bioseguridad no asistan presencialmente, sino que trabajen desde sus hogares.
también se aplicó la reducción de jornada porque como las empresas dejaron de vender sus productos y servicios, se disminuyó su liquidez y se vio la opción de cómo mantener el empleo, que se volvió la prioridad todo este tiempo, de respetar los derechos de los trabajadores, pero cómo mantener viva la empresa para que pasando la pandemia la economía siga viva como tal. Se redujo el número de horas, también existieron prohibiciones y protecciones extraordinarias por parte de los gobiernos para los empleados y para los empleadores. Vemos ahí en pantalla una tablita que nos indica cómo fueron las medidas que se implementaron en los distintos países de la región, según un estudio de CEPAL. Avancemos, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se hizo en el Ecuador? Y ahí Néstor podrá corroborar que fue lo que se repitió en muchos países de la región. Nosotros impulsamos muchísimo el empleo del teletrabajo, se aplicó una figura de teletrabajo emergente, existió la figura de suspensión de la relación laboral para preservar la fuente de empleo y que la última opción en este tiempo de pandemia sea el terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Pero vemos que a pesar de todas las medidas, si bien ya existe una reactivación, si bien ahora las medidas que los gobiernos están implementando es para la reactivación económica, todavía tenemos muchos retos, porque ahí ya voy entrando un poquito en contexto con el tema de especialidad de Néstor, que es el futuro del trabajo como tal. Antes ya teníamos un reto muy grande, que es insertarnos e insertar a los países en los retos derivados de la cuarta revolución industrial. ¿Qué pasaba con la robótica, con la inteligencia artificial? Y en este camino que nos tiene América Latina y al Ecuador, expectantes de lo que está pasando en otros países. Vemos que la transformación digital está eliminando ciertos empleos, pero por otro lado se desarrollan nuevas habilidades. Tuvimos la pandemia del COVID. Entonces, ahí yo quisiera pedirte, María José, por favor, que avancemos a la siguiente lámina. Ahí es cuando yo quisiera conocer, Néstor, que nos cuentes a todas las personas que estamos en este evento hoy, desde tu punto de vista, desde la experiencia internacional que tú tienes, ¿cómo podemos insertarnos los países de la región en los retos para generar empleo, para mantener un mercado laboral más saludable, pero no con una visión coyuntural, no pensando simplemente a corto plazo, sino en algo sostenible más allá de una política de gobierno, que sea una política de Estado? Ahí quisiera, por favor, darte la palabra, que nos cuentes y recordarles a todas las personas que nos acompañan que nos pueden pasar sus preguntas, inquietudes, comentarios, propuestas, porque a pesar de que no podamos por logística darles la palabra a todos, queremos escucharles. Entonces, escríbanos al chat y mi trabajo como moderadora será ir pasando las inquietudes a Néstor para generar este diálogo. Entonces, por favor, Néstor, te doy la palabra para que comencemos. De compartir con ustedes Ecuador 2030, cuando se hizo el lanzamiento de la iniciativa, hace ya 2 años, ¿no? Cerca de 2 años. Y bueno, la verdad que es muy bueno poder volver a estar con ustedes en esta oportunidad, con esta iniciativa que aplaudo, ¿no? Ojalá los países de la región tomen este ejemplo de estar tratando de pensar sobre el futuro. Digo estar tratando de pensar sobre el futuro porque sabemos que no es un tema fácil, ¿no? Entonces, estar pensando sobre el futuro, estar planteándose un escenario de 10 años, tratar de ver cómo prepararse para estos grandes desafíos que nos depara el futuro, el desarrollo acelerado de la tecnología, y bueno, que de alguna manera ahora esto se vino a complicar con una pandemia, ¿no? Entonces, quiero empezar hablando un poco del tema del trabajo, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos del futuro del trabajo, da la impresión que estuviéramos hablando de algo que fuera muy claro y específico. Y el trabajo no es algo muy claro y específico. No es lo mismo el trabajo que tiene, por ejemplo, un trabajador en la industria, que alguien que está trabajando en la calle, por ejemplo, reparando calles, o alguien que está en una oficina dando servicios, o alguien que está en un call center atendiendo llamados telefónicos. Eso sería analizando los distintos tipos de trabajo que podemos encontrar en la actualidad,
o el tipo de trabajo que hago yo, que yo creo que lo que yo hago no es lo que le mismo, no era lo mismo el trabajo en la antigüedad, el trabajo de los esclavos no era el mismo, el trabajo de los campesinos en la época del feudal no era el mismo, el trabajo industrial cuando empieza la revolución industrial. Entonces, a veces cuando hablamos del concepto de trabajo es una cosa muy amplia. No es lo mismo el trabajo en Latinoamérica que el trabajo en Europa, que el trabajo en Estados Unidos, en Asia o en África, ¿no? Entonces, esto quiero hacer esta distinción porque a veces cuando estamos hablando del trabajo, del futuro del trabajo, y el futuro del trabajo, cuando decimos el futuro del trabajo, ¿a qué nos referimos? ¿Es el futuro mañana, dentro de un par de meses, dentro de un año, 3 años, 5 años, 10 años? Los expertos en estudios de futuros hablan que cuando hablamos de futuro deberíamos estar hablando de 10 años, por lo menos. ¿Sí? Entonces ya ahí empezamos a tirar algunas definiciones que complican de alguna manera el análisis, ¿no? Yo tengo la sensación que mucha gente cuando está hablando del futuro del trabajo, en realidad están hablando del presente del trabajo, o del futuro inmediato del trabajo. Cosas que están ahí muy evidentes, y sin embargo, es necesario que entendamos que estamos viviendo un momento de desarrollo acelerado de la tecnología. ¿Qué significa el desarrollo acelerado de la tecnología? Que las cosas, en el caso de la ley de Moore, se están duplicando, en principio cada año, después cada año y medio, 2 años, estamos aproximadamente hablando de 2 años y medio. Entonces, las cosas están cambiando muy rápido. Si miramos para el pasado, la curva empezaba despacito, ¿sí? Entonces las cosas cambiaban muy poquito en esta parte. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, la rodilla de la curva y después las cosas se empiezan a acelerar, ¿ok? Entonces, si bien acá las cosas cambian muy poquito, el trabajo de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tartarabuelo, seguramente era parecido. Sin embargo, cuando nos vamos al otro extremo, nos damos cuenta que el trabajo entre décadas, el trabajo entre años, y hasta podrías afirmar en el futuro el trabajo entre meses puede llegar a ser distinto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si las cosas están cada vez pasando más rápido, entonces en periodos muy chiquitos de tiempo hay cambios muy significativos. Esto es lo que quiero plantearlos para que entendamos la problemática en la que nos encontramos. ¿Sí? Entonces aparece el COVID, una enfermedad, un flagelo, una pandemia que afecta a todo el mundo, que afecta a este mundo que es interconectado. Tenemos que entender esto, porque no es lo mismo la pandemia en este momento que la pandemia hace 10, 15, 20, 50, 100 años atrás. ¿Por qué? Porque la velocidad que todo esto se iba a desarrollar era muy significativa. En un mundo conectado, las cosas, los bichos están también conectados, porque estamos viajando, en un par de horas podemos dar vuelta al planeta. ¿Ok? Entonces nos encuentra el COVID, y de pronto no podemos salir de casa. Mucha gente se le vino el mundo abajo, sobre todo aquellos que no eran más digitales. De pronto dicen, ¿y qué voy a hacer con mi negocio? Los que éramos un poco más digitales, no voy a decir que no sufrimos el cimbronazo, porque sería mentiroso. Yo ya venía haciendo unos programas el año pasado, se llamaba Futuro Perfecto. Imagínense que frente a una pandemia estar hablando de futuro perfecto no era muy adecuado. Lo replanteé en mediados de marzo y ya el 1 de abril salí con un espacio que yo lo vengo haciendo, incluso ya estamos cumpliendo los 50 programas, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Bueno, 3 de la tarde en Centroamérica. Se llama La Nueva Normalidad. Y en ese espacio lo que hago es tratar de tener conversaciones estratégicas con gente que me parece interesante para la conversación. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando estamos enfrentando situaciones que son muy delicadas, nadie tiene la respuesta. Todos aquellos que se paren frente a la televisión diciendo, oh, esto lo inventó Bill Gates, o esto es un plan que tienen los laboratorios para meterles un chip en la todos aquellos que le digan cosas categóricas están mintiendo rotundamente. Sin embargo, lo que tratamos de hacer, aquellos que entendemos un poco la dinámica de los sistemas complejos, yo soy matemático aplicado por formación, con orientación a análisis de sistemas, tengo una maestría en negocios y ahora estoy haciendo un doctorado en estudios humanísticos y mi tema de investigación es el futuro del trabajo en el 2050. Eso para poner un poquito en contexto desde dónde estoy hablando, ¿no? Entonces,
Yo creo que en esta situación lo que necesitamos es tratar de desarrollar conversaciones estratégicas. Conversaciones estratégicas como esta que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y que tenemos que tratar de evitar pararnos de una posición de experto, y perdón que me presentan de experto, porque siempre que nos presentan frente a una audiencia, a uno lo presentan como experto, es lógico, ¿no? Pero en realidad, lo que nosotros somos es gente que tenemos experiencia, que estudiamos determinadas situaciones y que estamos viendo algunas señales que están llegando del futuro. Y eso creo que es un método que les estoy contando para poder vérselas con el futuro. Generalmente decimos que estamos de cara al futuro. A los políticos incluso les gusta decir mucho eso, ¿no? Estamos de cara al futuro, pero no es así. En general, estamos de cara al pasado. Nos encanta el pasado. ¿Por qué nos encanta el pasado? Porque el pasado ya pasó. El pasado, podemos tener diferencias de interpretación en el pasado, pero el pasado ya pasó, ¿sí? El presente está lleno de ambigüedad, lleno de riesgo, de vértigo, ¿no? Porque si las cosas se mueven rápido, uno tiene que tomar decisiones, pero el futuro se vuelve aterrador. ¿Por qué? El futuro se vuelve aterrador porque hay un montón de incertidumbres. Entonces, si nosotros estamos mirando el pasado, y a veces el futuro nos asalta, nos toma por sorpresa, pero no es que nos toma por sorpresa el futuro, es que no estamos mirando. Entonces, una capacidad que yo quiero destacar con ustedes ahora es que tenemos que empezar a prestar más atención al futuro. Tenemos que empezar a prestar atención al futuro, que eso es un ejercicio, y se ejercita como cualquier cosa. En vez de agarrar una mancuerna, uno tiene que empezar a mirar las señales. Que no se rompía con impactos de bala, que lo probaron con y no le funcionó, ¿no? Lamentablemente. Entonces uno se tendrá que preguntar y decir, ¿qué puedo estar leyendo del futuro? Entonces, por ejemplo, una conclusión que uno podría sacar ahí es, estamos pensando que las diferencias entre ricos y pobres cada vez van a ser más difíciles. Entonces, los millonarios del mundo van a empezar a cuestionarse esas cosas y hablarlas con más gente, hablarlas con su equipo de trabajo, con sus colegas, con sus amigos, incluso con su familia, porque nadie tiene la verdad sobre el futuro. Pero sin embargo, en estas conversaciones estratégicas, entonces, estas son dos cosas que yo quiero plantearles. Una, que tenemos que amigarnos con el futuro. Y una forma para mí de amigarnos con el futuro es a través de las utopías. ¿Qué significan las utopías? Empezar a tener sueños sobre el futuro. Y sobre todo empezar a pensar sobre el futuro que queremos. Y acá me voy a detener un segundo. Entonces, hablé del tema de las señales que el futuro nos puede mandar, de los patrones que nos pueden venir del pasado, porque el pasado no se va a repetir de la misma manera. El pasado no se va a repetir de la misma manera. Pero determinados patrones del pasado se pueden repetir en el futuro. Por ejemplo, cuando inventamos la luz eléctrica, cuando descubrimos la luz eléctrica, la electricidad, ¿no? La gente vivía un momento de aceleración y de euforia como estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Mary Shelley, por ejemplo, Mary Shelley escribió Frankenstein, la leyenda, el nuevo Prometeo, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasó eso? Porque en ese momento estaban empezando a dominar la electricidad, sintieron que estaban manejando la vida, ¿sí? Porque antes, si uno quería conseguir potencia, se tenía que poner al lado de un río, poner una rueda enorme con un cigüeñal de 15 metros y meterla dentro de una fábrica y tener bandas para bajar movimiento. El hecho de poder transmitir la electricidad por un cable eléctrico era toda una revolución. Era casi como darle vida a un ser inerte, una máquina que no tenía vida, uno le daba vida y uno no veía el movimiento por donde se le metía. Lo mismo podemos estar viendo ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque a veces el futuro nos asuste,
Si empezamos a ver los patrones del pasado y las señales del futuro y lo que estamos experimentando en el presente, vamos a encontrar que nosotros somos el futuro de gente que vivió hace 30 años. Y esa gente era el futuro de gente que vivió hace otros 30 años atrás. Entonces, el futuro es más fácil crearlo que predecirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos pasarnos todo el día tratando de descubrir el futuro. Y podemos crear todos los laboratorios de investigación. De hecho, yo me lo paso investigando todo el tiempo lo que hacen en los grandes centros de investigación. Porque yo no hago como muchos futuristas que se ponen a pensar, bueno, yo hoy estaba sentado en el salón de relectura, que el que lo agarre, estaba en el salón de relectura y se me ocurrió esta verdad que... me subí al monte Sinaí y Moisés me entregó las tablas, ¿no? No, eso no pasa. Lo que puede pasar es que hay gente que tiene más ejercicio para interpretar el futuro y que tiene conversaciones con gente también inteligente que puede hablar del futuro. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación que yo tengo con respecto a Latinoamérica? ¿Y por qué estoy estudiando en el futuro en el 2050? Porque, bueno, el desarrollo acelerado de la tecnología está creciendo exponencialmente. Entonces, y nosotros no somos una región exportadora de tecnología, somos una región exportadora de mano de obra. Entonces, si esa mano de obra va a ser reemplazada fundamentalmente por máquinas, ¿sí? Sobre todo que hagan trabajos rutinarios, y no estoy pensando con esto que va a haber una invasión de las máquinas que nos van a perseguir por todos lados, como pasa en las películas distópicas, pero sí va a haber un reemplazo significativo del trabajo como lo conocemos hoy. Como ha pasado en toda la historia, nada más que más rápido. Entonces, es importante que nosotros empecemos a discutir qué futuro queremos. ¿Qué futuro queremos? Pero eso lo tendría que discutir todos los países. Pero especialmente nosotros, porque como no somos los creadores de la tecnología, los países creadores de la tecnología hoy están discutiendo qué futuro quieren. Nosotros no estamos discutiendo qué futuro queremos y aparte no somos los creadores de la tecnología. Pero yo creo que hay una buena noticia para todos nuestros países. Yo creo que mucha gente está hablando que estamos entrando en la época de la humanidad. Bill Gates, por ejemplo, que ahora se convirtió en el villano de Batman, porque todo el mundo lo acusa de que creó todo esto, y lo dijo ya en el 2015, miren si será tonto Bill Gates, que en el 2015 nos dijo que nos iba a controlar ahora con una vacuna. Si Bill Gates nos hubiera querido controlar con una vacuna, nos controla con la vacuna y no nos avisa. Bill Gates nos dijo en 2015, cuidado, que nos estamos relajando y podemos tener una pandemia. Pero no era el único que lo decía. Todos los centros de investigación sobre el futuro estaban planteando con el riesgo de una pandemia. Por ejemplo, hay un curso en Coursera del Institute for the Future, y eso está hecho antes de que aparezca el COVID, y ellos están hablando que uno de los riesgos que uno que tiene que estar preparado es para enfrentar el futuro de una pandemia, el riesgo de una pandemia. Y el que piensa que esta va a ser la última pandemia que vamos a tener, está completamente equivocado. Y el que piensa que va a ser el único riesgo existencial que vamos a tener, está muy equivocado. Miren, en el último semestre del año pasado se prendió fuego Amazonia, se prendió fuego Australia, California se prende fuego todo el tiempo, de hecho se está prendiendo fuego de vuelta. Estuvo hace un mes y pico, yo no sé cómo evolucionó, pero se estaba prendiendo fuego parte de Rusia. Somos cada vez más en el planeta, hemos ocupado espacios, hemos talado árboles, hemos tenido por ahí un manejo negligente del planeta. Y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Y lo peor de todo, que si no tenemos control sobre nuestro futuro, en el futuro vamos a correr todavía más riesgos. Yo todavía no tengo... ¿Cuánto hace que estoy hablando? ¿Alguien está tomando tiempo? 20 minutos más o menos en realidad. Ok, entonces, eso es lo que yo quería un poco compartir con ustedes. ¿Sí? Esta idea de que el futuro es más fácil crearlo que predecirlo y que tenemos que empezar a discutir qué futuro queremos. Ahora, pero tenemos que salir de todas estas discusiones en las cuales está enfrascado el mundo, pues ya no es Latinoamérica. Izquierda, derecha, ¿no? Entonces nos peleamos y tenemos discusiones de los años 30, 40, 50. O en Estados Unidos que se pelean los que están a favor del barbijo y los que están en contra del barbijo. Uno, si por un momento se lo llevaron los marcianos y lo volvieron a traer y cae en este año, diría, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Se suponían que era una sociedad desarrollada
y ahora nos están sorprendiendo teniendo discusiones más tontas que las nuestras. Yo creo que de alguna manera lo que estamos perdiendo son los sueños de futuro. Entonces, Latinoamérica lo que tiene que ponerse a hacer, y yo creo que Latinoamérica tendría que trabajar más junta, y me encanta, y los países lo tienen que hacer internamente, y las ciudades lo tienen que hacer internamente, y las personas lo tienen que hacer internamente. Es decir, ¿qué futuro quiero? Porque nosotros, las decisiones que tomamos hoy, van a afectar el futuro que va a venir más adelante. ¿Ok? Ok. Bueno, yo creo que es una buena introducción para generar el debate, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, Ok. quiero compartirte. Hemos recibido ya algunas de las preguntas y comentarios, Ok. entonces los voy a sistematizar anclándolo a una de las frases que tú nos diste. A ver. Tú dijiste, el futuro del trabajo es el presente del trabajo, planteando como que no es algo que está lejano, sino que debemos sentarnos ahora a trabajar. ¿Cómo podemos, y te lo pregunto desde la realidad no solo nacional ecuatoriana, sino latinoamericana, cómo podemos sentarnos a pensar en el futuro si en la actualidad tenemos un porcentaje representativo de ciudadanos que no tienen empleo? Entonces, ¿cómo puedes abstraerte un momento de la realidad para tomar las medidas, ya sea desde el gobierno con política pública, desde la academia con investigación, desde el sector privado, cuando la coyuntura del desempleo, de las barreras económicas, de los temas que tú hablaste que tenemos que irnos olvidando, de la división política, nos absorbe el día a día? En tu experiencia, ¿cómo generamos empleo para proyectarnos de manera correcta al futuro con acciones presentes? Bueno, por ejemplo, a mí me llamaron de un país de Sudamérica con motivo del G20, que había un evento muy importante y que iban a tocar dentro de un evento cercano al G20, pero no exactamente con el tema del G20, iban a tocar el tema del trabajo. Entonces me llaman, me dicen, Néstor, sabemos que estás investigando el futuro del trabajo en 2050, nosotros queremos algo más cercano, porque el 2050 está muy lejos, ¿no? Nos gustaría algo más concreto. ¿Ok? ¿Y ustedes qué preocupación tienen? Bueno, hay una buena parte de la población que tiene que recibir planes de trabajo, ¿no? Porque esa gente no tiene trabajo y antes que se metan a delinquir, pues bueno, la gente tiene que comer, ¿no? Entonces, o se metan a delinquir o se metan a protestar, ¿no? O se metan con ideas revolucionarias que comprometan la paz social. Entonces el gobierno le da dinero, ¿no? Dice, bueno, eso ya llega a ser un cuarto de la población que está recibiendo dinero. Y de hace muchos años. Hay casas que durante tres generaciones no saben lo que es, me voy a trabajar, porque están recibiendo dinero. El abuelo recibió dinero, el padre recibió dinero, y ahora el hijo, que ya tiene hijos, también está recibiendo dinero. ¿Ok? ¿Y ustedes qué quieren hacer? No, nos gustaría ver cómo podemos hacer para esta gente incorporarle la ética del trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué trabajo? Estos eran dirigentes empresariales, ¿no? Dice, bueno, el trabajo, te levantas a la mañana, vas a trabajar, recibes un salario. Digo, bueno, pero ustedes no trabajan en compañías de tecnología. Ustedes de alguna manera no están desarrollando inteligencia artificial, robots, sistemas automatizados, que de alguna manera se van a quedar con los trabajos más rutinarios. Y esta gente que estamos hablando, a esta gente le dieron entrenamientos para que se desarrollen, para que puedan crecer, para que tengan ambiciones, para que tengan un oficio, para que tengan... Y la verdad que mucho en eso no pudimos trabajar. Y entonces lo que quieren hacer es ponerle la idea de trabajo. ¿Cuánto tiempo piensan que les llevaría cambiar la ética de trabajo? Y bueno, no sé, 1, 2, 3 años. Y en 3 años, ¿de qué va a trabajar esta gente? Porque lo que estamos diciendo es que la tecnología cada vez se está desarrollando más rápido y que el trabajo rutinario va a ser el primero que va a ser reemplazado por las máquinas. Entonces, esta gente que no tiene el problema del trabajo, le quieren meter el problema del trabajo y después, dentro de 3 años, le van a decir, no tengo trabajo. Antes no tenías el problema del trabajo. Nunca te preocupaste por trabajar, ¿no? Ahora que te preocupas por trabajar, te digo, no tengo trabajo. O si tengo trabajo, tienes que limpiar un baño, o tienes que limpiar, ¿no? Recolectar basura. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar? Y aparte le van a decir, y te vas a quedar sin trabajo de eso. Ok, ya entendimos. ¿Y cuál es tu idea? Le digo, entonces sería meterse en la ética del no trabajo. Dice, ¿cómo es eso? Claro, y esto es parte de mi investigación. A veces pensamos que el trabajo es una fuente de identidad. Que dónde trabajo,
qué puesto tengo, cómo se llama la compañía para la cual yo trabajo, define a mi persona. Y eso no puede ser así. Por ahí podía representar en la época industrial, porque tenemos que buscar otras formas de identidad. También esto tiene que ver con fuente de sustento. El trabajo es una principal fuente de sustento. Pero estamos avanzando hacia un mundo, y lo hemos visto ahora con la pandemia. Mucha gente empezó a hablar del Universal Basic Income, el ingreso básico universal. Entonces, ustedes están tratando de salir de ese ingreso específico, y sin embargo, para ir al mundo, me dice, ¿pero cómo? ¿Estás loco? No, pero si el mundo Escandinavia, que todos estamos pensando que los países escandinavos son los que están reinventando el gobierno, la sociedad, están pensando y han estado probando sobre el ingreso básico universal. Es más, Estados Unidos con Nixon estuvo a punto de aprobar el ingreso básico universal. ¿Sí? Entonces me dice, ok, pero entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Que seamos una sociedad de vagos? No, no, lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar en la gente un sentimiento de propósito. Un sentimiento de propósito. En los pobres tenemos que desarrollar un sentimiento de propósito, y en los empresarios tenemos que desarrollar un sentimiento de propósito. Porque no nos olvidemos que Friedman en el año 70 dijo que el único objetivo de una empresa es ganar dinero, que el único razón social de una empresa es ganar dinero. Entonces, ahí nos hemos metido, en este problema nos hemos metido. Que no tenemos una concepción de sociedad, pero a nivel mundial, no estoy hablando de Ecuador ni Latinoamérica solo, a nivel global. ¿Sí? Cuando yo le pregunto a la gente cuál es el objetivo de la humanidad, no saben cuál es el objetivo de la humanidad. El objetivo de la humanidad tendría que ser los seres humanos, las otras especies, los vegetales y el planeta. No tenemos otra cosa, no somos otra cosa. Sin embargo, la mayoría de la gente va a decir que es hacer dinero. Y muchas veces es hacer dinero a cuesta de alguien más. Ojo, yo no tengo problema con hacer dinero, ¿eh? Es más, me encanta el dinero. Lo que quiero decir es que tenemos que compatibilizar la idea de hacer dinero con la idea de hacer bien al ser humano, a la sociedad, a las especies, a la naturaleza y al planeta. Y eso, sobre todo con esa frase de Friedman, el único objetivo de una empresa es hacer, el único compromiso social de una empresa es hacer dinero, me parece que no le hicimos ningún favor a tratar de encontrar formas sofisticadas de convivencia. Un comentario más es, entiendan que nosotros somos muy dependientes en este momento de los bienes, pero esta dependencia de los bienes viene de la Segunda Guerra Mundial para acá. Antes los bienes de consumo masivo no existían porque no existían productos. A partir de la gran capacidad instalada de las fábricas de la postindustrial, empezamos a generar estos bienes y empezó a ser un incentivo para que la gente se desarrolle. Si la tecnología es una tecnología de desarrollo exponencial, muy posiblemente nos vamos a enfrentar a un mundo post-escasez. Pero no estamos preparados para pensar en un mundo post-escasez. ¿Se dan cuenta que los problemas son mucho más significativos? Ahora, la pregunta es, si llegamos a un mundo post-escasez, ¿va a ser un mundo para muchos o va a ser un mundo para pocos? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que esas son las preocupaciones que tenemos que pensar. Me da la impresión que el trabajo en el futuro va a ser un trabajo muy intelectual, un trabajo para que las personas vivan mejor. Como decía Bill Gates, que les comenté recién. Él decía, en visión, en los próximos 25 años, que las mentes más importantes del planeta vayan a trabajen para que vivamos mejor, ya que vamos a vivir más tiempo, que vivamos mejor, ¿sí? Que vivamos una vida más plena y que seamos más felices. Y yo lo que podría decir, no solamente las mentes más brillantes, todos vamos a trabajar por eso. Y eso va a incluir trabajos de élite, trabajos medios y también trabajos de todos los días. Lo que pasa es que nos cuesta entender una sociedad que trabaje para los humanos. Y yo creo que ahí Latinoamérica tiene una oportunidad enorme, enorme. Entonces dejemos que los países más industrializados, los países sajones, se encarguen de las máquinas. Y nosotros de desarrollar valor para vivir, no, porque nosotros sabemos mejor vivir que ellos.
Sí, gracias, Néstor. Creo que de verdad de cada intervención salen muchísimos temas, pero quiero seguir recogiendo las preguntas que van haciendo los participantes para transmitírtelo de manera sistematizada. A ver, en efecto, el sector privado y el sistema de producción ha ido mutando con el tiempo. Tenemos los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez más se enfoca, como tú indicas, a poner al ser humano y ya no al capital en el centro del objetivo máximo del sistema económico. Entonces, creo que compartimos que es algo sumamente positivo, pero eso tiene un sinnúmero de implicaciones. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, que esta transformación sea aterrizada a las realidades de los países? Como tú dices, no todos nos podemos enfocar en la misma industria, ni tenemos las mismas condiciones geográficas, climáticas. Y, por ejemplo, en el Ecuador, el sector agrícola y el sector turístico, desde hace algunos años han venido potenciándose como un sector económico prometedor por nuestra biodiversidad propia y por el clima, porque básicamente nosotros acá tenemos piñas, bananos todo el año, no tenemos las estaciones climáticas que cambian, pero a la vez cuando tú vas al campo lo ves tan lejano de las tecnologías, de la trazabilidad a través de blockchain. Es un divorcio de una brecha que genera el desarrollo de los países tan marcado que cómo podemos nosotros adaptar nuestra realidad nacional a lo que está pasando en el mundo sin caer en una imitación de un discurso, porque es muy fácil decir, vamos a hacer el siguiente Silicon Valley, pero en la realidad, la innovación, que es un tema que lamentablemente se ha repetido tanto desde muchos ámbitos del desconocimiento, ¿cómo hacer que esta innovación de sectores sea aterrizada a cada país? Y en el Ecuador, precisamente a la agricultura, tenemos ya un poco más el comercio justo, el reconocimiento de la cadena de valor, pero ¿cómo insertas eso para que en el 2050 tengamos la misma calidad o mejor, mucho mejor calidad de vida en el agro, pero con una industria desarrollada que permita dar sostenibilidad, para que ya no dependamos solamente de la exportación del petróleo como tal? Yo lo que diría, yo creo que la agricultura, por ejemplo, cada vez va a ser más automatizada, ¿sí? Y eso yo lo estoy viendo mismo en Argentina. Bueno, Argentina que en algún momento por extensión se lo consideró el granero del mundo. Hoy, por ejemplo, el nivel de tecnología que se utiliza en la agricultura en Europa y mismo en Argentina y en Brasil es impresionante. Yo no conozco por ahí los detalles del caso de Ecuador, pero me imagino que también. O sea, el nivel de tecnología que se usa es absolutamente significativo. A mí me da la impresión que si estamos pensando que la cosa va a venir porque vamos a tener un montón de gente involucrada en la industria de la agricultura, o en Argentina, en el caso, por ejemplo, en el caso de la ganadería, me da la impresión que van a cambiar. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuve dando una conferencia con la gente de US Meat, ¿no? Lo de la carne de Estados Unidos, ¿no? Para Centroamérica. Y entonces lo que comentaba era que, bueno, si yo estuviera en la industria de ustedes estaría muy preocupado. Primero porque uno de los temas que se están cuestionando muy fuerte es la huella ambiental que deja la industria de la carne. Ahora venimos a descubrir que las pobres vaquitas, ¿no? Los PUMs, que se usan, acá en México se dice los PUM, ¿no? Que se echan las vaquitas, resulta que contaminan más que las fábricas. Bueno, no estoy muy convencido de eso, pero bueno, eso dice la información, ¿no? Entonces, que la huella ambiental es muy significativa. Y por otro lado, hay una tendencia muy fuerte que es la tendencia que viene por el lado de los cambios de los patrones de consumo. El veganismo, por ejemplo, ¿no? Que el otro día inventé al programa un neurólogo y él lo que nos decía es, tengamos cuidado con los comportamientos extremos. Comer mucha carne hace muy mal al cerebro y comer muy poca carne, no comer nada de carne también hace mal al cerebro, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que preocuparnos es que avancemos con cuerpos sanos y con mentes sanas, esto es fundamental. Entonces, yo lo que siento es que vamos a conseguir un montón de trabajos alrededor de esas industrias, ¿sí? Alrededor de esas industrias. ¿Cómo convertimos a esas industrias en experiencias exóticas, en experiencias placenteras, en experiencias que tengan un componente cultural fantástico? Y ahí es donde nos diferenciamos de las máquinas. Entonces, si ustedes me preguntaran cuál es una de las industrias que yo más
trabajo, esfuerzo le pondría es en Latinoamérica, sobre todo a la industria cultural. Hay una diversidad cultural, hay un potencial. Yo, por ejemplo, eso es lo que más disfruto de México, ¿no? Dicen que en Argentina dicen que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Porque la mayoría somos descendientes extranjeros. Pero cuando tú estás en un país como México, como Guatemala, como Ecuador, y tienes toda esa diversidad, tienes toda esa historia, toda esa herencia, todas esas características particulares, regionales, ahí hay una oportunidad enorme. Y me da la impresión que esas son algunas de las industrias que incluso impactan en la industria alimenticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntaran dónde pondría yo más el acento para el futuro, yo, por ejemplo, yo trabajaría mucho para desarrollar, y esto para terminar la idea, ¿se acuerdan cuando hablaba lo del G20? Ellos me dijeron, bueno, ¿y tú qué harías? Cuando ellos querían desarrollar la ética del trabajo, yo dije, la ética del no trabajo. ¿Y qué era la ética del no trabajo? La ética del no trabajo era desarrollar en la gente un sentido de propósito. Hoy la mayoría de la gente trabaja por dinero. Los de abajo y los de arriba. ¿Sí? En cambio, si nosotros desarrollamos la idea de propósito, y eso es lo que está tratando de hacer el World Economic Forum, la Singularity University y todo el mundo con el Massive Transformative Purpose, con los moonshots, es tratar que aparte de querer hacer dinero en la parte de arriba, tengamos un propósito, que tratemos de resolver los grandes problemas de la humanidad. Eso también es aplicable abajo. Las comunidades tienen un montón de problemas para resolver. Enormes problemas para resolver. Lo que pasa es que no los estamos viendo como prioritarios. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ¿en qué gana un país si yo tengo gente resolviendo problemas del barrio, ¿no? Bueno, ¿qué gana un país que me sigan vendiendo tarjetas de crédito, que yo tengo 10 tarjetas de crédito? Entonces, para meter una nueva tarjeta en la billetera, tengo que tirar otra. ¿O qué le agrega a la economía de un país el 50-70% de los productos que recibimos que los tiramos como empaque? Hay tantas cosas para cambiar. Lo que pasa es que estamos todos enfrascados en una forma de vivir. Yo tengo la sensación que Japón encontró una forma de definir el bienestar que es completamente distinto a lo que interpretamos nosotros. Hoy Japón, de los términos económicos convencionales, no es un país exitoso. Es más, mucha gente dice que hace 30 años que Japón está en recesión. Sin embargo, todo el mundo que viene de Japón no dice venir de un país atrasado y estancado. La gente te dice que viene del futuro. Entonces me da la impresión que ellos tienen algo, y el sentido de propósito en Japón, arriba y abajo, es muy significativo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, algo que me esforzaría es que la gente, empezara a desarrollar en la gente el sentido de propósito. Hoy yo siento que nosotros, la izquierda y la derecha, nos estamos neutralizando en el mundo y estamos haciendo que cuando ellos ganan las elecciones, nosotros le compliquemos la vida. Bueno, perdón, ya me definí, ¿no? Nosotros le definen la vida, o cuando la derecha gana, los otros le complican la vida. Y lo que estamos haciendo es un juego de suma cero. ¿Me entienden? Hoy, por ejemplo, Astro Taylor, que es el líder de Google X, la compañía de moonshots de Google, él dice que hoy es más importante que ser inteligente, es más importante tener la capacidad de cambiar sus puntos de vista. Y sin embargo, hoy, nosotros, si yo formo parte del partido A, me quedo con un punto de vista, aunque yo me dé cuenta que lo que estoy diciendo es una burrada. Bueno, eso tenemos que empezar a desarrollar un sentimiento de propósito en la sociedad. Un sentimiento de propósito y un sentimiento de empatía, que bueno, con gente como Trump, por ejemplo, en el poder, creo que el ejemplo es muy malo. Cuando un candidato te dice, golpéenlos y sáquenlos a patadas. Bueno, en realidad no te estás poniendo en el lugar de los otros. ¿Entienden? Entonces, a mí me preocuparía que nosotros en Latinoamérica sigamos perdiendo esta gran oportunidad que tenemos de convertirnos en sociedades sofisticadas. Sofisticadas, tratando de pensar qué futuro queremos, desarrollar un sentimiento de propósito en la gente
y también de desarrollar capacidades que estén al servicio de la humanidad. Pero cuando digo la humanidad es de las personas, ¿sí? Al entender al otro, al resolverle problemas, al buscar alternativas. Yo creo que ahí nosotros podemos crear una economía totalmente distinta, una economía que va a contentar al de arriba, porque siempre va a haber arribas en el medio y abajo. Yo creo que tenemos que tener esta posibilidad de la iniciativa privada. Cuando yo digo del ingreso universal único y básico, es para que uno tenga, para no morirse de hambre, para que se pueda dedicar a lo que quiere, para que pueda estudiar lo que quiere. Pero nadie se va a querer quedar, bueno, no nadie, no todos se van a querer quedar con lo mínimo, con lo básico, porque hay gente que me dice, ¿pero cómo? Y entonces nos vamos a quedar, vamos a igualar todo para abajo. No, no, nadie está diciendo que te tienes que quedar con el ingreso básico universal. Y si por eso no va a salir muy caro. Bueno, hoy sale más caro los mecanismos que utilizamos para la prebenda, que a veces es una prebenda política, ¿sí? Porque para que yo te dé un subsidio, entonces te esfuerzo a que tú vengas a la marcha conmigo, o que tú hagas lo que yo te pido, o que tú vayas a una protesta a tirarle piedras al otro. Si le das un ingreso universal que todo el mundo vaya a cobrar, no hay nadie que se vaya a convertir en el intermediario de todos esos beneficios. ¿Se dan cuenta? Bueno, perdón. No, sí, gracias. Perdón, Gracias. perdón porque me extiendo tanto, me entusiasmo. No, es que estos temas realmente en una hora nos quedamos cortos para conversar. Antes de pasar a las conclusiones, quisiera compartirte un par de inquietudes más. Creo que todo lo que hemos conversado hoy en la tarde va encaminado a definir que lo más importante es disminuir las brechas del desarrollo entre los distintos actores políticos. Por ejemplo, creo que la pandemia de COVID, como lo conversábamos contigo en otro espacio, generó y visibilizó que la diferencia, por ejemplo, entre quien tiene acceso a tecnología, a Internet, sufrió de una forma la pandemia a quien no tiene acceso a la tecnología, porque una cosa es que te digan, haz teletrabajo y tienes en tu casa el computador, el celular, el Internet, y otra muy distinta es la que te digan, bueno, migramos a un teletrabajo, pero no tienes todavía acceso a los servicios que ahora en muchos países ya se consideran básicos, porque la tecnología lo obliga y el desarrollo lo obliga de esa manera. Entonces, por ese lado, me quedo con la tecnología para hacerte esta pregunta, y también en la disminución de brechas quiero topar el asunto de la educación. Tú hablabas que ahora ya no se necesitan las mismas habilidades que antes en una tercera revolución industrial se requerían, porque antes del trabajo tecnificado era el que iba generando que las personas sobresalgan y que los ascensos se vayan dando respecto a eso. Pero ahora tenemos criterios de nuevas habilidades requeridas, la empatía, la creatividad, la resolución de conflictos, el liderazgo, cosas mucho más socioemocionales. Entonces, que ya no van atadas a necesariamente un título universitario. ¿Cómo vamos haciendo que esas brechas permitan generar empleo cuando, por un lado, nuestro sistema social te hace correr a graduarte, tener una maestría, un posgrado, y en la práctica el mercado laboral tal vez ya no necesita solo títulos y vemos que el desempleo se ve con eso? Personas con posgrados, con maestrías, no encuentran trabajo con facilidad, y personas que todavía no se gradúan en la práctica menos, pero ¿cómo hacer que ese grupo de personas que están en el desempleo se enfoquen en el desarrollo de estas habilidades? ¿Cómo juntar que las brechas de acceso a tecnología disminuyan para que todos en conjunto generemos empleo? Entonces, en esta pregunta te la traslado como cómo disminuir Sí, esa brecha. son dos preguntones, ¿no? Son dos preguntas que nos yo voy a empezar por la segunda. ya vamos cerrando. Yo voy a empezar por la segunda. Voy a empezar por la segunda. Hay un concepto muy novedoso en el mundo que se llama los maker spaces. Los espacios de hacedores, ¿no? O los espacios de creadores, o los hack labs, ¿no? O Fab Labs también, ¿no? Entonces, son espacios donde la gente, en vez de ir a entrenar los músculos, va a entrenar la innovación, la resolución de problemas, la colaboración, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, para contestar las dos preguntas, una, buscaría yo tener que todo el mundo tenga acceso a Internet. Ustedes me van a decir que es muy importante. No, lo que tengo que empezar a pensar es que los países, un país como Ecuador tiene que plantearse que todo el mundo tiene que tener un acceso mínimo a Internet. Bueno, es imposible. No, eso Google, el objetivo que tenían los de Google
era organizar la información del mundo. Organizar la información del mundo. Hay que ser cabrón para ponerse un objetivo que organizar la información del mundo. ¿Se dan cuenta del tamaño de la meta? Ellos no querían el negocio publicitario. Es más, ellos tenían prohibido que el modelo de negocio de Google sea el negocio publicitario hasta que llegó el año 2002, después de la burbuja.com. Y si no saben lo que es la burbuja.com, les suplico que busquen hoy cuando termina esto, qué es la burbuja.com. Después de que la burbuja.com en el año 2002, ellos ya estaban por quebrar, los asesores dijeron, oigan, o empezamos a utilizar, a echar mano del negocio publicitario o quebramos. Y dijeron, bueno, ok. Y hoy se convirtió en la compañía publicitaria más grande del planeta. Y es la compañía número 1 o 2. Google no buscó ser la compañía más grande del mundo. Google buscó resolver un problema enorme. Porque cuando uno quiere resolver un problema enorme, necesita soluciones radicales. Y esas soluciones radicales exigen tecnología de punta. Nosotros hacemos al revés. Queremos agarrar y decir, bueno, empecemos por la computadora o empecemos por la inteligencia artificial. ¿Para qué? No sé para qué. Busquémosle una solución para la inteligencia. Entonces hacemos las cosas que se pueden resolver con cualquier otra cosa, pero las resolvemos con inteligencia artificial. ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, un país como Ecuador tiene que tener 100% de conectividad. ¿Y cómo se hace? No sé, ¿cómo hizo Kennedy cuando fue el proyecto Apolo? Vamos a estar en la Luna antes que termine la década. Los norteamericanos no sabían. No sabían cómo se iba a hacer eso. No tenían idea. Entonces, no, yo no sé cómo se va a hacer eso. Bueno, ahora ustedes pónganse a pensar y va a haber muchas compañías que van a encontrar soluciones que las van a poder vender al mundo. Que las van a poder vender al mundo. De hecho, Google, Amazon, Facebook, están trabajando en sus propias ideas. Ellos están trabajando en sus propias ideas a partir de sus necesidades. Un país como Ecuador, un país como muchos países de Latinoamérica, podrían ponerse eso como objetivo y les puedo asegurar que con eso van a empezar a desarrollar la industria y van a empezar a crear emprendedores y crear tecnología y al mismo tiempo resolverle un problema, porque si no conseguimos que la gente esté conectada rápidamente, esa gente va a tener problemas. Esa gente va a ser un problema para todos. Para ellos, porque son excluidos, y digámoslo con la verdad, son excluidos. El 50% de la población del mundo está excluida. Y no nos ponemos colorados, ni lloramos todas las noches. Debiéramos llorar todas las noches por un 50% de la población del mundo o un 50% de la población de nuestros países que no puede, que está excluida de la alimentación, de la salud, de la cultura. No de la cultura, pero sí por ahí del conocimiento. ¿Sí? Entonces, esas creo que son las cosas. Y lo otro que yo diría es, tengo que tener un makerspace en cada barrio. No son caros los makerspace. Porque hay algunos que son muy sofisticados, tienen máquinas. No, se puede crear un makerspace mucho más sencillo. Pero que la gente sepa que puede empezar a hacer cosas maravillosas uniéndose con otras personas. Porque cuando uno está en un makerspace, uno no le da una clase de digital. Uno empieza a vivir lo digital. Y el que está, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo tal cosa. ¿Te puedo ayudar? Sí, pero yo no sé, yo te enseño. ¿Me entienden? Si empezamos a crear, yo no puedo creer que en Latinoamérica no tengamos un makerspace en cada barrio. O sea, los países desarrollados que tienen un montón de problemas resueltos, tienen un makerspace en cada barrio, y nosotros en Latinoamérica, que necesitamos que la gente tenga una transformación de chip cultural, no lo hacemos. Bueno, pero ¿cómo se hace, Néstor? Pongámonos a trabajar y veamos cómo podemos tener en 10 años un makerspace en cada esquina. Les puedo asegurar que con esos 2 moonshots vamos a cambiar Ecuador o vamos a cambiar cualquier país de la región. Pero para eso se requiere valentía de pensar en el futuro. Y yo quiero reconocer algo que yo siento que en Ecuador se están animando a pensar en el futuro. ¿Sí? Sí, así es. Muchas gracias, Néstor. Realmente nos quedamos con muchas preguntas y con el tiempo corto. Quisiera cerrar con una conclusión que recoge varias de las cosas que tú has dicho, varias de las intervenciones e inquietudes que hemos tenido, que es la importancia de enfocar todos los esfuerzos articulados para disminuir las brechas de acceso a las oportunidades. Es decir, si el día de mañana
queremos tener un espacio de co-creación en cada barrio, en cada comunidad, en cada provincia, no lo podemos hacer solos. Entonces, Claro, definitivamente, la claro, articulación de los actores, que claro. es lo que buscamos con el proyecto de Juntos por el Trabajo, es indispensable, porque para tener un espacio de co-creación, un coworking, un Fab Lab, necesitas que el municipio te dé los permisos, que los emprendedores vayan, que el Estado te dé la política pública, y ahí ves la importancia de que todos estemos alineados. Entonces, rescatando eso para que más gente tenga acceso a estas oportunidades, yo quiero agradecerte mucho a ti, compartirte un fraterno saludo por parte del ministro de Trabajo, Andrés Ich, a todos los participantes, y sí cerrar indicando que esta charla, este foro internacional contigo, que ha sido muy enriquecedor, no es un evento aislado, es parte de un proyecto que está llevando el ministro de Trabajo para pensar a largo plazo, como tú dices, trabajar ahorita por el presente para generar empleo hoy, pero con un impacto, con visión a largo plazo, no solamente a la coyuntura. Entonces, igual esperamos contar contigo, con los aportes técnicos que se sigan desarrollando dentro del país, porque tenemos a la academia aquí presente, hemos hecho acercamientos ya con gremios empresariales, gremios de trabajadores, porque creemos que esto es de todos, ¿no? Es una necesidad para todos los que estamos acá, porque todos rotamos de los espacios en los que vamos. Entonces, creo que es momento de sentarnos a ver el futuro común, y para eso yo quiero invitarles a todos los asistentes a que nos dejen todas las inquietudes que tengan y los comentarios que no alcanzamos a revisar con Néstor en el correo juntosporeltrabajo@trabajo.gov.es, y a que llenen la encuesta, porque la encuesta no es solamente de satisfacción, sino de propuestas, porque lo que queremos, más allá de ya queremos escucharles, y queremos que todas las personas y los sectores a los que representan nos digan cómo ven el futuro del Ecuador. Entonces, muchas gracias, Néstor. Gracias a todos los participantes, y creo que con eso, por nuestra parte, estaría cerrado. Bueno, yo quiero darles un saludo a todos, gracias por la iniciativa, gracias por la invitación. Andrés, un abrazo enorme. Y bueno, una cosa que yo quiero comentarles es que, bueno, lunes, miércoles y viernes no se olviden que estoy en la nueva normalidad, estamos hablando de estos temas con un montón de gente muy interesante. Ojalá que me puedan seguir por LinkedIn, ¿no? De tal manera, tengo como 140 artículos, bueno, más todo lo que generamos en los espacios de colaboración. Así que bueno, es un gran saludo para todos y ojalá que quedemos en contacto. Gracias, gracias y buena tarde. Gracias, Néstor. Seguro estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, gracias, Néstor. Realmente lo que hemos escuchado en este encuentro enriquece y da luces hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Agradecemos a todos los que se unieron y participaron de este foro, El futuro del trabajo en Ecuador y el mundo. Los invitamos a todos a seguir construyendo un futuro para nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A ver, escucha, porque acá veo que hay muchas preguntas. Acá hay un montón de preguntas, pero si tú apagas ahora se van a perder las preguntas que están acá. ¿Cómo hacemos? Porque acá hay un montón de gente que preguntó cosas y dicen incluso, qué lástima que no hay respuesta a las preguntas por parte del invitado, ¿no? Pero entonces, ¿me dejás que contesto algunas preguntas acá? Claro. Porque si lo apagas, se pierden. A ver, déjame. Acá hace alguna tormenta impresionante. No sabés lo que es afuera. Yo acá tengo un bosquecito al lado de mi casa. Y hay ¿En qué parte estás? en Interlomas.
Aquí hay algunas, mira. El trabajo del futuro sería la habilidad para pensar. Con esto creas e innovas. Sí, bueno, yo ahí ya estoy empezando a contestar. A ver, en oportunidades tenemos que los jóvenes que encontrar trabajo. Hoy los títulos están bajo cuestión. Hay muchas formas de aprender vía, por ejemplo, ¿cómo se llama? edX, Coursera. El conocimiento está disponible y se puede aprovechar, aunque más no sea gratuito. ¿Sí? A ver. ¿Recomiendas para adquirir la adaptación? Ser críticos, empáticos. Eh, Creo que hay unos que te llegaron directamente a ti. wow, la tormenta casi impresionante. Precisamente. ¿En serio? Sí. Yo no veo. ¿Les estás respondiendo? Yo no veo. Yo estoy en preguntas y respuestas. Ah, ya vi.
Ah, pero tú le respondes como que interno, porque a mí no me aparece. Ah, no, no me digas. Ok, No, no me yo, dice. Ah, responder en vivo, dice acá. Ah, no, pero sí, Néstor, sí te aparecen en respuesta, en el segundo que dice respondieron. ¿dónde veo? Ah, respondieron, ya, ya, ya. Sí, ahí Ah, encuentras ok. ese. Ay, 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 sí, sí, sí están todas, sí están todas. Ok. Wow, qué tormentota. No, no sabes acá lo que es. Está cayendo una cantidad. Yo en un momento pensé que, empecé a mirar para el costado porque pensé que se iba a caer el vidrio. Yo tengo un vidrio que da un espejo, una ventana enorme que da un bosque, ¿no? Y yo pensé que se iba a caer todo. ¿Deben ¿Qué? ser patrocinados por el Estado? ¿Qué cosa? Dice acá, los makerspace deben ser patrocinados por el Estado. Tu makerspace te refieres como a los coworking, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en realidad hay máquinas y herramientas para que desarrolles cosas, No, inventos. aquí no hay eso. No, no, no tienes aquí un espacio para crear Ah, bueno, me hubieran eventos. dicho, entonces lo explicaba. Porque esos espacios, no, tenía que haberlo explicado entonces. Yo pensaba que te referías como que a un coworking donde la gente, coworking ya se ha vuelto un poco de moda, sí se han creado algunos, pero eso de makerspace no, no te entendí bien. Es una súper buena idea, pero ¿qué máquinas ponen ahí? Cortadoras láser, impresoras 3D, ¿Ya? pero también a veces carpintería, soldado, ¿no? Porque lo que hacen es desarrollar inventos. Claro, Y más o sí, menos deberían como, ser propuestas por el Estado, ¿no? sí, o sea, ahí debería ser una propuesta entre la academia y el Estado, ¿no? Ah, Ujú. Para que se pueda ahí lo pongo. dar este tema. Y con una guía, porque si es que solo lo dejas ahí, no creo que la gente supiera qué Ah, no, hacer. claro. Mm. Quieren un certificado de asistencia. ¿Sabes qué sería interesante, Néstor? Capaz de hablar en algún foro de esto de específicamente de los makerspace, que nos Claro. puedas como que guiar qué se hace ahí, cómo se puede empezar a construir uno, porque sería una excelente idea. Eso no hay acá, en ningún lado.
Bueno, yo creo que en tal caso... Edu, ¿cómo hay espectadores anónimos?